Hola, bienvenidos. Pues nuevamente estamos aquí. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante. Se trata, sí, ni más ni menos que del texto icónico verbal. En esta ocasión vamos a revisar qué es un texto icónico verbal, cuáles son sus características, además de mostrarte algunos ejemplos de este tipo de textos. ¿Estás listo? Pues vamos, comencemos. En primer lugar, observa bien. Cuando hablamos de un texto icónico verbal, debemos tomar en consideración dos aspectos. El primero, lo icónico, y el segundo, lo verbal. El primero tiene que ver con las imágenes, con un aspecto meramente visual, y el segundo, con un aspecto especialmente lingüístico. Por eso se llama texto icónico verbal. Aquí puedes observar una definición y también una primera aproximación. El texto icónico verbal es un texto compuesto por dos códigos, como puedes observar aquí. Un código visual, que es el icónico, y un código lingüístico, es decir, el código verbal, que tiene que ver obviamente con la lengua, que puede ser escrita o puede ser hablada. Por lo general escrita, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, todos los textos tienen un propósito. En el caso del texto icónico verbal, también vamos a encontrar un propósito, un objetivo. ¿Cuál es? Entre otras cosas, el propósito de este tipo de textos es enviar un mensaje al enunciatario, al interlocutor. ¿Para qué? Pues con el propósito de persuadirlo o convencerlo. Para comprender el mensaje de un texto icónico verbal es necesario haber desarrollado la habilidad lectora para comprender el significado de las imágenes, de los colores, de los personajes y la relación que puede existir entre ellos. ¿Por qué? Porque en el texto icónico verbal no solamente tenemos la lengua, la presencia de la lengua, del código lingüístico, sino que además esta va a estar acompañada de imágenes. Entonces, vamos a tener que recurrir, por un lado, a la interpretación de la imagen que se nos está presentando y por el otro, a la interpretación de la frase o del texto que va a aparecer en este tipo de textos. Existen diferentes tipos de textos icónico-verbales. Entre ellos vamos a encontrar la caricatura, el cómic, el cine, el cartel y el anuncio publicitario. A continuación, vamos a revisar cada uno de estos. En primer lugar, tenemos la caricatura. La caricatura es una representación de la realidad, pero una representación exagerada. ¿Qué es lo que se exagera? Las características físicas de personajes, ya sean reales o ficticios, pero sobre todo reales. ¿Por qué? Porque la intención de la caricatura, al final de cuentas, es hacer una crítica, realizar una crítica sobre una costumbre, sobre una forma de vida o sobre un comportamiento. De esta manera vamos a tener que en la caricatura, además de aparecer la imagen o las imágenes, estas van a estar acompañadas de un texto. El texto no necesariamente es obligatorio, pero sí, en la mayoría de las ocasiones, nos va a aportar una significación que nos va a llevar a su vez a una interpretación de lo que nos quiere decir el autor. En el caso que observamos aquí, tenemos una caricatura política. Un personaje cuyos rasgos, lo podemos observar, están exagerados, lleva una banda, la banda presidencial, que dice venta del país. Y
el texto que está acompañando a esta imagen lo podemos leer en la que se llama nube o nubecilla. El segundo tipo del que te voy a hablar es el cómic. El cómic también es un texto icónico verbal. Observa, aquí tenemos la presencia del código icónico de las imágenes y del código lingüístico, que en este caso se manifiestan a través de las llamadas nubecillas o globos, donde se coloca el texto, los diálogos, el discurso que los personajes nos ofrecerán a lo largo de la historia. El cómic se considera, o también se le ha llamado, el noveno arte, como cualquier otro. ¿Cuáles son algunos de sus rasgos? Pues el rasgo que lo caracteriza como texto narrativo, pues es que nos cuenta una historia. Los rasgos que lo caracterizan como un texto icónico verbal, pues es la presencia de estos dos códigos de los que te he venido hablando. En el ejemplo que ves en la pantalla, observamos a unos personajes que están entablando un diálogo y que este diálogo se manifiesta a través de los llamados globos o de las nubes, como puedes observar. También observamos la presencia de las llamadas onomatopeyas, de estos recursos que en realidad no remiten a una palabra, sino más bien a sonidos y que a través de la lengua se manifiestan como imitaciones de esos sonidos. Otro de los textos icónico-verbales, que más bien yo diría que se trata de un discurso más que de un texto, de un discurso icónico-verbal, es el cine. En el cine encontramos la presencia de las imágenes, pero no son imágenes fijas, al contrario, son imágenes con movimiento, y la presencia de un código verbal, de un código lingüístico, en este caso hablado. El cine es la conjunción de las imágenes en movimiento con la palabra hablada, con la oralidad. Y también es considerado un arte. ¿Recuerdas? El séptimo arte. El ejemplo que te pongo es de una película que está basada en un libro, El Señor de los Anillos. En la imagen podemos ver la presencia de algunos de los personajes más importantes de esta historia. Te invito a que veas la película, pero más importante, a que leas el libro. Otro tipo de texto icónico verbal es el cartel. ¿Qué es un cartel? Pues bien, un cartel es una hoja o puede ser una manta que tiene como finalidad presentarnos un anuncio a través de la imagen y de la palabra. En este caso, elegí un ejemplo de una feria de libros. La lengua que aparece aquí es el catalán y lo que se está anunciando es una feria de libro. Un aspecto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos analizando un texto icónico verbal es la presencia de los colores. Los colores son un elemento fundamental a la hora de interpretar un texto de este tipo. En este caso, vemos la presencia del rojo o del anaranjado, del amarillo, hay una niña y del libro está saliendo una mano que le está señalando la nariz. Todos estos son elementos que nosotros debemos observar para poder comprender el mensaje que se nos está ofreciendo o que se nos quiere transmitir en un texto de este tipo. Vamos ahora a realizar el análisis de un texto icónico verbal. En esta ocasión, el ejemplo que pongo es el de un anuncio publicitario. Antes de comenzar el análisis, ¿qué es un anuncio publicitario? Pues bien, un anuncio publicitario es aquel, obviamente, un texto icónico verbal que tiene como objetivo convencer o persuadir al interlocutor, al público, para que compre o adquiera un producto o un servicio. Como todo texto icónico verbal, está formado
por la mezcla o por la presencia de los dos códigos que he venido mencionando. El código icónico, visual, y el código lingüístico, el texto que va a acompañar al anuncio. En este caso, sí es forzosa la presencia de los dos códigos. ¿Por qué? Porque ambos, unidos, nos van a ofrecer un mensaje que le va a corresponder descifrar a ese público al que está destinado. En este caso, observamos dos ejemplos, o mejor dicho, dos imágenes o dos anuncios. Sin embargo, los dos están referidos al mismo producto. No es un anuncio nuevo, como puedes observar, es un anuncio de 1900. En los dos, lo que se pretende anunciar es un refresco, Coca-Cola. En los dos observamos personajes vestidos de manera elegante, atendidos por personas. ¿A qué nos lleva esta imagen? Pues bien, en un inicio, si observamos este tipo de anuncios, vamos a encontrar que el producto estaba destinado a cierto público, a un público que tenía un poder adquisitivo determinado. En el caso del segundo anuncio, en la parte de arriba podemos leer: después del teatro, bebe un vaso de Coca-Cola. Incluso encontramos el precio del producto. Al pie del anuncio vamos a encontrar también un texto. ¿Qué quiere decir? Pues que este texto que aparece al pie nos va a indicar o nos va a dar información extra. En la traducción podemos leer lo siguiente. Las letras son muy pequeñas, pero la traducción podría ser esta. Alivia la fatiga y los nervios e induce tanto a un espíritu de profunda relajación como un agradable sentido. Tome Coca-Cola, el sentido del gusto. Y además se agrega, se vende en botellas. ¿Qué quería decir esto? Pues que además el producto en su momento tenía un plus. Se podía vender en botellas, lo que quiere decir que la persona que la comprara o que comprara el producto podía llevarlo de manera fácil. Este es un ejemplo de cómo podemos realizar un análisis de un texto icónico verbal. ¿Qué nos quieren decir las imágenes? ¿Qué significan? El uso de los colores, incluso acompañadas del texto, nos van a dar como resultado un mensaje, que en el caso del anuncio publicitario nos va, digamos, de alguna forma a persuadir o a convencer para que compremos o adquiramos ese producto o ese servicio. Este ha sido el texto icónico verbal. ¿Qué es el texto icónico verbal? Pues es un texto donde están presentes dos códigos: el código icónico a través de las imágenes, el código verbal, el código lingüístico a través de las palabras o de los textos que acompañan a las imágenes. Hay diferentes tipos de textos icónico-verbales, como la caricatura, el cómic, el cartel, el cine, el anuncio publicitario. Te he presentado cómo podemos hacer el análisis de un texto icónico verbal, particularmente de un anuncio publicitario. Espero entonces que te haya resultado de utilidad la explicación y que si te gustó, le des like al video y te suscribas al canal. Hasta pronto y espero que estés muy bien.